Buenas tardes a todas y todos, gracias por estar aquí. Para mí es un honor enorme estar aquí sentada junto a Elena Sevillano, que es diputada por Podemos en la Asamblea de Madrid, Julio Rodríguez, secretario general de Podemos Madrid, y Alejandra Naftal, que es una gran amiga, que es la directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA. Bueno, sabéis que hoy vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hablar de democracias, vamos a hablar de memoria histórica. Como dice Boaventura de Sousa, cada generación lucha con las armas que tiene y a nosotros, esta generación, nos toca luchar con los derechos humanos. Tenemos que poner todo el énfasis en los derechos humanos, en la justicia universal. No podemos tolerar que en España en 2009 se achicó la capacidad de actuar de la justicia universal, luego en 2014 el PP también. En Argentina la justicia universal está permitiendo que la querella argentina contra los crímenes del franquismo siga adelante. Se acaba de admitir a trámite una querella de 6 mujeres que fueron con delitos de lesa humanidad del franquismo, y bueno, creo que la justicia universal es súper importante. Así que le voy a dar paso a Elena. Tienes ahí el micro. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo primero es daros las gracias, dar las gracias a quienes hacéis posibles estos actos, a quienes están haciendo fotos, quien pone las sillas, quien prepara el lugar, las personas que los hacen práctica, los hacen ejecutivo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar también a vosotros y vosotras que venís, que participáis, que contribuís y que luego os lo lleváis al boca a boca a vuestros lugares, a vuestros trabajos, a vuestras casas, a los bares, a la calle, lo que viene a ser politizar. Yo siempre lo digo, ¿no?, que nosotros no tenemos el capital de los bancos, pero tenemos el mejor capital, que sois vosotros y vosotras, que somos nosotros y nosotras. Así que muchas gracias por eso en primer lugar. Y luego, pues, comentar que es un lujo estar aquí, ¿no? Es un lujo estar con Lola, estar con Julio, pero sobre todo es un lujo estar con Alejandra. Yo, perdonadme que a vosotros os tengo, os tengo más a menudo, pero estar con Alejandra hoy, que nos puede aportar esa experiencia en Argentina, esa memoria que en Argentina viene de la reclamación de los derechos humanos por el pueblo argentino, que viene desde abajo, viene desde la calle y se ha hecho efectiva, ¿no? Con los déficits que tenemos aquí, pues es un lujo poder contar con esa experiencia y que nos cuente para que podamos nosotros caminar también en ese sentido, ¿no? Porque bueno, aquí cuando hablamos en nuestro país de memoria, libertad y democracia, pues lo primero que tenemos que decir es que España es una anomalía democrática en este sentido. Es así considerada en la Unión Europea cada vez que hay una votación sobre memoria, cada vez que hay una votación, como hace pocos días hubo, para una moción que iba contra, bueno, explicaba un poco, iba en contra del auge del fascismo en Europa, y populares, liberales, europeos, la votan en global, pero cada vez que llegamos a las enmiendas del fascismo español, del franquismo, el Partido Popular arrastra al Partido Popular Europeo, el Partido Popular Español, arrastra al Partido Popular Europeo y nos vuelve a dejar en el lugar de ser considerados de nuevo una anomalía democrática. Es así, del mismo modo, somos así considerados en la ONU, en tanto, por más veces que nos reclaman y por más resoluciones que hacen los relatores y que hace la ONU sobre el incumplimiento de los derechos humanos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en nuestro país, pues seguimos teniendo los grandes agujeros, aunque últimamente hemos avanzado algo, pero seguimos teniendo los grandes agujeros, seguimos teniendo sobre todo las exhumaciones, 114.000 personas oficialmente aún no localizadas, aún no exhumadas, porque el gobierno no se hace, el gobierno, el Estado en sí, no se hace responsable de las exhumaciones.
tenemos otro gran agujero y otro gran escollo, que es la ley de amnistía. Tenemos muchos más, pero esos son, digamos, los dos principales y los dos que más señala la ONU, ¿no? Una ley de amnistía que no es realmente una ley de amnistía, aunque se llame como tal, es una ley de punto final, puesto que no juzga los casos que posteriormente podría amnistiar. Es una ley del todo, pues está fuera del todo del derecho internacional, ¿no? Y esto se nos reclama una y otra vez. Hace poquito, también hace unas semanas escasas, estuvo aquí el relator de la ONU actual para la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y volvió a recordarnos que el Estado español tiene que juzgar o extraditar a los responsables de los crímenes franquistas, ¿no? Del mismo modo, nos reclamó, bueno, fue interesantísimo, aquí hay alguna persona de las que hicieron que viniera, igual le agradezco que está ahí chato al final, del mismo modo nos recordó el peligro que corremos, ya anticipándose un poco a lo que tenemos hoy encima de la mesa, el peligro que corremos si no se hace bien la exhumación del dictador, y de hecho aquí lo tenemos encima de la mesa, que es posible que sea en estos momentos peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Tal y como estamos, y nos advirtió de que podíamos volver a revictimizar de nuevo a las víctimas, ¿no? Así constituimos esta anomalía democrática. Constituimos una anomalía democrática porque a día de hoy los torturadores continúan, condecorados incluso, andando por la misma calle que sus víctimas, ¿no? Hace 2 o 3 días el ejército español, el día 1, pasó en un cementerio delante de los caídos republicanos sin pararse, ¿no? Hacer ni un saludo mínimo, ¿no? Tenemos a miles y miles y miles de personas que desconocen su identidad, miles de niños y niñas robados, miles de esas personas que desconocen, incluso que desconocen su propia identidad, y no nos estamos encargando de manera colectiva, de manera estatal y oficial de ello, ¿no? Tenemos todavía a la gente, incluso estas madres, que se tienen que ir a Argentina para poder obtener justicia, para poder tener una… Bueno, que no les garantizamos aquí un acceso a la justicia. Tenemos esa impunidad de ayer, que hoy es un altísimo nivel de corrupción. Tenemos esos pactos de silencio, esos pactos de equidistancia, ese traspaso directo de unas instituciones franquistas a unas instituciones democráticas que fueron ayer en la transición, pero que hoy nos causan esa imposibilidad de acceder a la justicia, ¿no? Todo esto nos sucede hoy, por todo esto somos una anomalía democrática. Hoy se sigue humillando a las víctimas, se sigue humillando a la sociedad española como víctima y se sigue humillando y sigue siendo una víctima la democracia española. Hoy la familia del dictador, usando aún privilegios y usando aún impunidad, está enalteciendo al dictador y echando un pulso al gobierno a día de hoy, ¿no? Eso no pasó ayer, ni antes de ayer, ni hace ni 40 ni 80 años. Eso está pasando hoy, está haciendo ese pulso al gobierno. Y aquí yo le paso el guante a Alejandra para que luego nos eche una mano con esto, porque al margen de que yo creo que vamos a conseguir entre todos y todas, porque también no sé si sabéis que hay una campaña que se llama Ni Valle ni Almudena, que está buscando el que no se entierre el que no se lleve a los restos del dictador a la Almudena, ¿no? Que sería lo que decíamos, peor el remedio que la enfermedad. Pero al margen de eso, que yo creo que se va a conseguir exhumar y que se va a conseguir que no sea enterrado de nuevo, que no sea metido de nuevo en el centro de Madrid, al margen de eso tenemos que decidir, todavía está el debate en pañales de qué se va a hacer con el Valle de los Caídos, de cómo se va a resignificar el Valle de los Caídos. Y creo que aquí la experiencia de Alejandra en el Museo de la ESMA nos puede ser más que útil, ¿no? Y más que darnos ese aprendizaje y echarnos una mano, creo que puede ser fundamental. Luego hablamos de ello. Y bueno, voy a parar ya para que puedan… Porque lo interesante hoy es sobre todo escuchar a Alejandra y a Julio también, ¿no? Pero creo que le daría vueltas a 2 ideas, ¿no? Creo que nos falta
para que pueda haber una memoria de abajo arriba, para que pueda suceder y llegue a nuestras manos como ha sucedido en Argentina, creo que nos falta dar el salto de entendernos como víctima colectiva. Creo que, obviamente, lo primero es atender a las víctimas directas que 80 años después, 40 años después, siguen sin tener justicia, sin tener verdad y sin tener nada en sus manos, ni siquiera el reconocimiento público real, ¿no? Creo que eso es lo primero, que esa es la urgencia y que eso hay que atenderlo, porque además la gente se está muriendo sin poder recuperar los restos de sus familiares queridos o de su gente querida, y eso es fundamental. Pero creo que como sociedad tenemos que dar un salto, porque no puede ser que solamente las víctimas o las asociaciones de víctimas estén reclamando esto. Creo que la sociedad tendría que estar de forma global reclamando esto, porque es la forma de que vaya de abajo arriba, porque somos una víctima, todos y todas, somos una víctima colectiva a día de hoy. Y creo que la sociedad no normalice esto y rompa con esa normalización va a ser la forma de dar el salto definitivo para que esto pueda de una vez estallar y podamos hablar, además de lo que sucede hoy, de lo que no vaya a sucedernos en el futuro, ¿no? Aunque solo sea a veces por egoísmo. El otro día hablaba con este tema y con el tema del fascismo sobre Brasil, ¿no? Y le decía a una persona, aunque solo sea por egoísmo, ¿no? Brasil es el pulmón y es la farmacia del mundo, ¿no? Aunque solo sea por eso, deberíamos de entendernos de una forma global, ¿no? Porque lo vamos a sufrir, desde luego, de una forma global. Así que, nada, afortunadamente creo que la sociedad española está muy por delante de sus cúpulas y muy por delante de sus instituciones incluso, con lo cual creo que estamos preparados y preparadas para dar ese salto colectivo y para agarrar la memoria y cuidarla como un tesoro colectivo, como el tesoro colectivo que es, que nos garantice esas garantías de no repetición y ese futuro. Así que nada, a por ello. Muchas gracias. Y os paso a Julio. Pues muchas gracias. La verdad que, para no reiterarme, es un lujo y un placer estar aquí con Alejandra, o sea que voy a ser breve, que a mí no me cuesta ser breve, para que escuchemos a Alejandra, que es lo más importante. Porque yo creo que actos como este y en los momentos que vivimos, yo creo que son muy importantes para recordar. Lo decía el poeta Luis Cernuda, decía, recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Yo creo que eso es tan necesario como el recuerdo, no solo el recuerdo del deber civil de contar, sino lo que uno vivió con sus propios ojos, como tú lo viste, Alejandra. Es muy importante que lo recuerdes para los que hemos venido después. ¿Se oye? No se oye, ahora sí. Hablaba de la importancia de los recuerdos y la importancia de la memoria, que los que lo han vivido, la importancia que tiene que lo vuelvan a reiterar y que para los que no han vivido esos hechos lo tengan siempre en la memoria, porque yo creo que hay que diferenciar entre lo que es memoria y lo que es historia. La memoria, como dice muy bien Alejandra, es un músculo que a veces recuerda una serie de cosas, otras no, y hay que educarla. Y yo creo que estos procesos son importantes, actos como este, para recordar cosas que algunos no hemos vivido, pero que no debemos olvidar nunca. Yo quería traer una parte de la historia, porque se me pedía algún recuerdo de lo que ocurrió en nuestro país. Ha hecho una visión general Elena, pero yo quería hacer recuerdo de la cantidad de gente anónima. Había un libro también de un historiador, que siempre hago referencia, es de un historiador británico, de esos que vinieron a España en los años 50, 60, para hablar de la historia de la guerra civil. Se llamaba también Recuérdalo tú, recuérdalo a otros, y recogía historias locales, historias individuales para contar la guerra civil. Y no es lo mismo lo que uno ha vivido que lo que uno ha contado, luego recuerda la historia. Y eso yo creo que es importante. Nosotros tenemos, los que vivimos la transición, tenemos también momentos importantes, porque venimos de una dictadura, de unas fuerzas armadas, que en nuestro caso, fueron una milicia de partido, porque era una milicia asociada al régimen, y que en los años de la transición se produjo un movimiento de gente que era totalmente oficiales y generales que venían azules, que habían vivido la guerra, otros que se acercaron a la universidad y trataron de integrarse en la democracia y aprender de esa vida,
y una mayoría, una gran mayoría, que se consideraban apolíticos, pero que eran fervientes seguidores del dictador Franco. Pero hubo ese pequeño grupo para mí, de héroes, porque también se jugaron la vida, se jugaron también la vida de sus familias, que fueron los que pertenecieron a la Unión Militar Democrática, unos militares, 9, que fueron procesados y que una ley de amnistía, a la que hacía referencia Elena, una ley de amnistía que perdonó delitos de sangre, perdonó delitos terroristas, era tal el poder fáctico, era tal el poder de las Fuerzas Armadas que estos 9 militares quedaron excluidos de esa ley de amnistía. Son pequeños gestos, pequeños héroes, para mí grandes héroes, pero que la historia los ha olvidado. Muy poca gente recuerda a la Unión Militar Democrática que fueron un pequeño símbolo en una milicia de partido, en un ejército que era totalmente adicto al general Franco, pero que estos hicieron ese pequeño gesto para demostrar que el ejército no era un solo bloque y para también a las fuerzas progresistas que vieran que había una cierta posibilidad. Esta gente fue olvidada por los mismos que ganaron que trajeron la democracia, por los mismos partidos progresistas que trajeron esa democracia, porque 9 personas no merecían la pena hacer un esfuerzo para premiarles, y solo fueron 30 años después cuando una ministra, una mujer, la primera mujer que llegó a ser ministra de Defensa, hizo ese reconocimiento a un coste político que en aquellos tiempos pues parecía que era poco, pero que otros hombres, ministros de partidos de derecha y de partidos de izquierda no se atreven a ejercer. Estos pequeños gestos yo creo que es importante recordarlos porque hay mucha gente anónima, mucha gente que hace política, como decía Elena, que hay que hacer política y que da pequeños pasos y que la democracia que ahora vivimos, que todavía nos queda mucho terreno por conquistar, es gracias a ellos. Y yo creo que actos como este, de gente que ha vivido, como nos va a contar ahora Alejandra, es muy importante que se recuerde, que parezcan reiterativos, pero que es importante que volvamos a vivirlos de las personas que las han sufrido. Y para mí eso es clave porque estoy hablando de un movimiento que fue asociado a la Revolución de los Claveles en Portugal, pero no tuvo nada que ver con él. Ellos aprendieron de esa Revolución de los Claveles, pero no quisieron. La historia no era la misma. Portugal vivía una guerra colonial, nosotros vivimos en una dictadura. Ellos lucharon por un cambio de modelo, ellos únicamente lucharon por traer la democracia a España. Tanto es así que en el año 78, una vez conseguida la Constitución, que hubiera unas elecciones, esta organización se disolvió. Pero eso hizo que pasaran al anonimato y que nadie le reconociera ese trabajo que yo creo que los tiempos que estamos viviendo algunas veces en las Fuerzas Armadas con algunos manifiestos franquistas, nadie se acuerda. Estos hombres, estos militares, no tienen ni un cuartel, ni una calle, ni nada reconocido en las Fuerzas Armadas democráticas que ahora vivimos. Yo creo que homenajes para esto, actos como esto, que no es comparable con lo que nos va a contar Alejandra, pero que son una muestra de que poca gente anónima, que lucha en teoría por una utopía, pero que hay mucha gente que hace falta que vayan esa gente delante como líderes para que alcancemos los derechos y las libertades de las que hoy gozamos todos. Yo creo que actos como este hace falta hacerlos con frecuencia para recordar piezas como esta pequeña que yo quería traer aquí en este acto y piezas mucho más grandes como la que nos va a contar ahora Alejandra de lo que se vivió en Argentina también con las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias, Alejandra, y estamos dispuestos a escucharte y aprender de ti. Bueno, muchísimas gracias. Este está bien. Bueno, hola a todos, a todas. La verdad que estoy muy conmovida porque yo iba rumbo a Zaragoza a participar de unas jornadas feministas y conociéndola a Lola le conté que venía 2 días a Madrid y bueno, y armó esto que realmente muy agradecida. En principio quiero decirles que yo no traigo ni recetas, ni verdades únicas, ni nada, solamente vengo a compartir con ustedes una experiencia que ya lleva más de 40 años y que pensé que desde qué lugar, ¿no? Compartir con ustedes y decidí hacer algo muy práctico, contarle con imágenes,
contarle con palabras y con videos cómo fue todo el proceso de creación de lo que hoy es un museo sitio de memoria que está ubicado en la ESMA, que es una institución pública del Estado argentino, pero que es solo una parte de más de 40 años de lucha que se viene llevando el pueblo argentino y que se pudo dar porque se concatenaron un montón de variables, como decía acá Julio, el tiempo entre historia y memoria, pero por sobre todas las cosas una voluntad del Estado argentino de tomar las banderas de la memoria y los derechos humanos, que eso fue lo que pudo darle cuerpo a una demanda del pueblo argentino, porque realmente la historia de la Argentina, si algo tiene, es que fue una demanda de abajo para arriba. Entonces, si les parece, vemos un video de lo que es la ESMA, les cuento un poco cómo pensé hacerlo y si están de acuerdo, vamos así. Un video hecho por el colectivo de personas que participaron en el proceso creativo del museo, que dio por final este video que vamos a ver. Y después mi idea es contar un poquito el caso argentino, los avances y los retrocesos en justicia, porque si hay algo ejemplar que tiene la Argentina son 3 pivotes: memoria, verdad y justicia. Y esos son los 3 pilares de lo que hoy hace posible que haya un museo, que haya un archivo, que el Estado argentino se haga cargo y por sobre todas las cosas, yo digo, no hay batallas ganadas nunca, nunca podemos, de hecho, miremos lo que está pasando en Argentina, en Brasil, pero, esa soy yo. Pero sí estoy convencida que la cultura argentina y social, del acuerdo social que hicimos en Argentina de que terrorismo de Estado nunca más, que golpes de Estado nunca más, es un acuerdo básico que creo y quisiera creer de que no vamos a llegar a situaciones como la de Brasil con un Bolsonaro o con la posibilidad de que los genocidas estén sueltos en las calles. Entonces, es hablar un poquito de los avances y retrocesos del proceso de justicia en Argentina y después apenas un poco de cómo fue, que me parece que eso fue también el otro gran acierto, los debates que tuvimos para ver qué hacíamos en lo que ahora es la ex-ESMA. Si están de acuerdo, vamos a por ello. Entonces, ¿cómo hago? ¿Bajo por ahí? Bueno, perdón. Y voy con el micrófono. Está. Y cualquier cosa me interrumpen y me preguntan. Vamos primero con el video. ¿Y se puede ver a pantalla completa? Vale. Aquí estamos en el edificio del Casino de Oficiales, donde funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA. Durante la última dictadura cívico-militar, entre los años 1976 y 1983, existieron en nuestro país más de 600 lugares de detención ilegal. Aquí estuvieron detenidos desaparecidos cerca de 5.000 hombres y mujeres, militantes, políticos y sociales, de organizaciones revolucionarias, armadas y no armadas, trabajadores, gremialistas, estudiantes, profesionales, artistas y religiosos. La mayoría de ellos fueron arrojados vivos al mar. Aquí la Armada planificó secuestros y llevó a cabo asesinatos de manera sistemática. Aquí mantuvo a los prisioneros encapuchados y engrillados. Aquí los torturó. Aquí los desapareció. aquí nacimos en cautiverio
Niños que fuimos separados de nuestras madres. En su mayoría fueron apropiados ilegalmente o robados. Muchos de ellos Son los desaparecidos vivos que aún seguimos buscando. Aquí se cometió un crimen contra la humanidad. Perdón que traje la versión en inglés. Quiero que vean esto, ¿no? Que el video está hecho por familiares de víctimas, por ex detenidos desaparecidos, por hermanos, por familiares, por madres y por todos los que hoy son trabajadores y trabajadoras del museo. Bueno, y con esto contamos un poco lo que es, para el que no sabe, la ESMA. Voy al PowerPoint y ya... ¿Alguno conoce el museo? Sí. ¿Dónde está? Madrid, esta versión de aceptar. Estamos con problemas de tecnología. ¿Por qué no se abre? A ver. Madrid, 5 de noviembre, no está. Bueno, estamos con problemas. Quería hacer, a ver, lo que quería plantear en principio es, entre 1976 y 1983, se ejerció una dictadura cívico-militar que fue de características extremas a las que ya veníamos viviendo en Argentina. Digamos, el último siglo de Argentina fue un siglo de mucha efervescencia política de distintas organizaciones, como en todas partes del mundo en los años 60, 70, pero con quiebres institucionales y democracias restringidas porque el peronismo estaba proscripto. Dicho esto, ¿qué es lo que ocurre? Es la última dictadura cívico-militar, realmente es de características extremas porque sí ya ejercita de manera sistemática lo que es el terrorismo de Estado. Y digo terrorismo de Estado porque es el uso de los recursos del Estado para lo que es la represión ilegal. Porque, como no sé si algunos saben, en Argentina se acuñó una teoría a partir de del informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas que planteaba la teoría de los dos demonios, es decir, hubo un demonio de izquierda, un demonio de derecha, ¿no? Entre ellos hubo una guerra y hubo una sociedad mirando, ¿no? que no participaba de estas confrontaciones. Lo que pudimos descubrir que en Argentina hubo terrorismo de Estado porque esta dictadura atravesó a toda la sociedad y no solo hubo persecución a activistas políticos de organizaciones armadas y guerrilleras, sino que hubo una persecución a cualquier tipo de oposición al régimen. ¿Y para qué? Para sembrar el terror. ¿Y para qué? Porque eran los primeros pasos de la implementación del sistema neoliberal, que es el que continúa hoy hasta ahora. Convengamos, en ese momento en Argentina la distribución del PBI era de 50-50, los sindicatos tenían mucho poder, la actividad política y sindical era muy importante y era la manera de eliminar a toda una generación que participara en política. Ah, ahí está, genial. Entonces, bien. Vamos, porque esto me va guiando a mí, así lo hago más. ¿Estamos? Bueno. Opa. Ahí. Bueno. Hoy es muy difícil esto para mí. Sí. Me dice que cuente y no tengo la guía. Bueno,
Como decía, la dictadura cívico-militar deja un saldo de 30.000 detenidos desaparecidos, de más de 600 lugares de detención ilegal, de centenares de miles de exiliados y presos políticos, de lo que hoy más de 500 niños y niñas robados ilegalmente hoy a través de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Pero yo necesito bajarlo yo, si no, no puedo. Ahí está. Que han encontrado 127 de estos chicos que decimos son los desaparecidos vivos que seguimos buscando. Pero yo digo que en la Argentina, y como le comentó Julio, hacemos memoria desde el inicio mismo de la dictadura. Entonces eso creo que es un diferencial que a lo mejor podemos tener en cuenta, de que memoria es esa construcción permanente y colectiva sobre la acción que se puede tener en el conflicto. Yo digo, las madres, cuando en el año 1977 salen a buscar a sus hijos y se ponen el pañuelo blanco en la cabeza, ese es el momento donde se inicia memoria. Ah, perfecto. Ahora estamos mejor. Entonces, quiero ir a un tema particular. En la Argentina, siempre el movimiento de derechos humanos, desde el inicio mismo de la dictadura, tuvo estos tres pilares de memoria, verdad y justicia, y no aceptó como movimiento otro tipo de reacciones. Por ejemplo, de justicia transicional. Digamos, Sudáfrica, por ejemplo, salió con un sistema de justicia transicional que fue verdad por libertad, es decir, la reconciliación. En la Argentina nunca fue un tema que desde el movimiento de derechos humanos lo hicimos nuestro y siempre fuimos por el tema de justicia. Entonces, avances y retrocesos en lo que fue este proceso de lucha por la justicia desde 1983. Alfonsín toma el gobierno, fin de la dictadura, asume en 1983. El otro día se cumplieron 35 años, ¿no?, desde el regreso de las elecciones que gana Alfonsín. Inmediatamente, en 1984, crea la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, donde se reúnen alrededor de 5.000 testimonios que son la base que van a generar lo que en el año 1985 es el juicio de las juntas de comandantes. Hoy, con el paso del tiempo, en ese momento, los que estábamos en el movimiento de derechos humanos estábamos en desacuerdo con esto, porque pedíamos una comisión bicameral y queríamos que sean juicios penales y ordinarios, y no un juicio especial para la Junta de Militares. Y hoy, con el paso del tiempo, vemos la valentía, el coraje que tuvo el gobierno de Alfonsín de afrontar esto en un momento donde las Fuerzas Armadas todavía tenían un poder, que vamos a ver más adelante qué es lo que sucede. Y bueno, se juzga cadena perpetua a la mayoría de los comandantes de las juntas. Acá lo vemos a Videla, a Macera, a Agosti. ¿Qué sucede? Como decía antes, las Fuerzas Armadas tenían mucho poder y hacen levantamientos militares antidemocráticos y se sancionan la ley de punto final, que es lo que dice que da un tiempo a la presentación de pruebas para juzgar a los oficiales de las tres fuerzas que continuaban, que estaban acusados de delitos. Y posteriormente el levantamiento militar, la ley de obediencia debida, que no se permite juzgar a jerarcas y oficiales porque obedecían órdenes de los comandantes. Y luego, durante el gobierno de Menem, 1989, el indulto, salen todos en libertad. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? El movimiento de derechos humanos no se queda tranquilo y sale a buscar los juicios en el exterior. Entonces se hacen juicios en Alemania, en España, en Italia, en Suecia. Es decir, salen a buscar estrategias, ¿no?, de mantener vivo el reclamo por desaparecidos de orígenes de esos países. Entonces, y paralelamente,
¿Qué es lo que se hace en Argentina? Se hacen los juicios de la verdad. ¿Qué significa eso? No buscar condena, porque no se podía por las leyes, pero sí el derecho a la verdad, el derecho a saber qué pasó con cada uno de los detenidos. Eso también genera un corpus de testimonios y de conocimiento que es lo que va a permitir después retomar todo ese material para los juicios que se van a reabrir cuando en el 2003 el presidente Néstor Kirchner pide perdón en nombre del Estado y hace este gesto, que yo cuando lo escucho con lo de los Valles de los Caídos, digo la importancia de la gestualidad política del Estado. Acá vemos al presidente Kirchner en el Colegio Militar pidiendo, exigiéndole al jefe del Estado Mayor Conjunto y del Ejército, el general Bendini, que baje el cuadro de Videla del Colegio Militar. Digo, esto es un antes y un después en nuestra memoria colectiva, este gesto, ¿no? Y en el 2004, esto yo les voy a contar como anécdota, ¿no? Un poco. En el 2003, nosotros no sabíamos, por lo menos yo, quién era Néstor Kirchner. Y en el 10 de marzo del 2003 estábamos como todos los años en la Marcha de la Resistencia. Es una marcha de 24 horas que se hace en la Plaza de Mayo durante 24 horas. Y estábamos ahí y sale alguien de la Casa de Gobierno y dice, el presidente va a recibir a integrantes del Movimiento de Derechos Humanos. Y entramos. Y bueno, y en ese momento nos dijo a cada uno reclamos, y ahí en esa reunión Marcelo Brodsky, un fotógrafo muy importante que tiene un hermano desaparecido, le dijo, presidente, tenemos que recuperar la ESMA. El 24 de marzo del año siguiente, en el 2004, el pueblo estaba entrando en la ESMA y en el 2004 también se derogaban las leyes de obediencia y punto final, por lo tanto se reabrían los juicios, empezando en el 2007 los juicios ESMA. Entonces, hoy en los juicios ESMA tenemos ESMA 1 en el año 2007, con 4 víctimas, el caso de 4 víctimas, un acusado, que es el capitán Febres, que aparece misteriosamente suicidado en una celda, por lo tanto, el juicio queda sin efecto. 2011-2014, ESMA 3, con 86 casos de víctimas, 18 imputados, 12 condenados. 2012-2017, ESMA 3 o ESMA unificada, es decir, se unifican todas las querellas que hay en una sola mega causa por 789 víctimas, 68 nuevos imputados, 54 nuevos condenados. 2018, el 31 de agosto del 2018, comenzó el juicio ESMA 4 con más de 900 casos y 10 imputados nuevos. Quiero mostrar esto justamente cómo desde la justicia se hace memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más testigos que están dispuestos a hablar, hay más testigos que están dispuestos a contar su propia historia. ¿Por qué? Porque hay un Estado que habilitó, porque hay un Estado que generó la normativa y la regla de que las personas, las víctimas, puedan encontrar reparación en la justicia. Por supuesto, yo lo que les voy a contar a ustedes es todo el debate que hubo con los lugares de memoria, digamos, que es una pata más de todo lo que son estos procesos de justicia. Hubo cantidad de debates desde el inicio mismo de la dictadura, digamos. Pensemos que la ESMA se recupera como predio en el 2004, pero dejó de funcionar como centro clandestino en 1983. Todos esos años fueron debates. ¿Qué hacer con estos espacios? Había quienes decían que tenían que ser lugares vacíos y que el tiempo los degradara. Había que dejarlos, que se llenaran de árboles, que se autodestruyeran y que el tiempo, que es toda una mirada artística que es el antimonumento, ¿no? El antimemorial. El tiempo deja pasar. Y en el otro arco del debate eran que había que reconstruirlos tal cual eran cuando funcionaban como campos de concentración. Obviamente ninguna de las dos cosas fue lo que se hizo, porque, bueno, dejar los lugares
vacíos y el paso del tiempo era algo muy delicado y pensábamos que no era ni cumplía una acción pedagógica ni una acción de memoria activa, de memoria de espacios de resignificación. Y reconstruirlos completamente tampoco tenía sentido porque no íbamos a ser nosotros quienes íbamos a fabricar las herramientas genocidas para fabricar nuevamente un campo de concentración. Y aparte, ¿a partir de qué historias? En todo ese arco fue que nosotros fuimos debatiendo en distintas instancias, pero recién en el año 2012 fuimos convocados desde el Poder Ejecutivo, por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, un grupo para pensar un proyecto museológico a ser consensuado entre todos los actores que quisieran participar en el debate. Pero antes, volviendo al tema de cómo se puede hacer memoria en acción, en el año 1998, el presidente Menem decreta que se va a demoler todo el predio de la ESMA para construir ahí el monumento a la pacificación nacional. 2 mujeres, Laura Bonaparte, que tiene 6 familiares desaparecidos, es una madre de Plaza Mayo, militante feminista, murió hace 2 años aproximadamente, y Graciela Lois, esposa de un detenido desaparecido de la ESMA, interpusieron un recurso de amparo y por suerte el decreto no avanzó y la ESMA quedó como un edificio de no innovar, es decir, que hasta que el juez no dijera qué se puede hacer ahí, el lugar quedaba quieto. Toda la ESMA está bajo custodia de un juez de instrucción federal, que ese es el otro gran tema, ¿no? Cómo la justicia se hace cargo de estos temas. Y como dije antes, esta es una foto del día que la gente entró en la ESMA. Ese día todos habíamos concordado que no íbamos a entrar a la ESMA, porque hasta que no hubiese justicia no íbamos a entrar. Eso fue entre el movimiento, digamos, los que hicimos todo el acto. Y sin embargo, la gente entró a los edificios, puso flores, digamos, fue realmente un acto maravilloso, espontáneo y que generó también la base de lo que íbamos a hacer en este lugar. La ESMA es un predio de 17 hectáreas, fue construido, fue un terreno cedido por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la Marina para construir un polo educativo. En este lugar funcionaba la escuela de guerra, la escuela naval, la escuela fluvial, talleres de reparación de buques, etcétera. Lo que ven ahí es el casino de oficiales. Casino de oficiales es la casa de alojamiento, entretenimiento y descanso de la jerarquía de la Marina. En ese lugar fue el epicentro de lo que ustedes vieron, el centro clandestino. Bueno, es un edificio de 5.000 metros y así fue como lo encontramos, completamente vacío. Así fue como lo encontramos, derruido, roto, vacío. Y como dije antes, recién entramos en el año 2007, entre 1983 y 2007, los militares hicieron todos los cambios y borraron todas las huellas de lo que fue el centro clandestino. Como decía antes, el proyecto fue posible en principio porque hubo una voluntad política del Estado de hacerse cargo del proyecto. Y para nosotros fue posible porque hay justicia. Creo que la posibilidad de hacer monumentos, memoriales, hubiese sido muy distinta si no hubiésemos tenido los procesos judiciales. Pensemos que los juicios son públicos ordinarios, es decir, están llevados por tribunales orales públicos comunes por delitos, ¿no?, que se tipifican en los códigos penales. No hay justicia especial para los militares. Y lo otro que es muy importante, están presos en cárceles comunes, que eso fue también otra gran ganancia para todo lo que es el proceso de justicia. Y, como decía antes, porque transcurrió un tiempo que articuló historia y memoria de una manera virtuosa que logró poder llevar adelante este proyecto. Como decía,
el proyecto, este museo o sitio de memoria, es el resultado de muchos años de debate. Y lo otro, desde el movimiento de derechos humanos, durante los 40 años fue armando archivos, fue juntando documentación. De hecho, acá me acompaña Verónica Torras, que está acá de visita, que es la directora de Memoria Abierta. Memoria Abierta es un organismo no gubernamental que se funda en el año 1999 y que trabajó ante la perspectiva de que el Estado, de que no iba a haber nunca un gobierno, de que se iba a hacer cargo del tema de memoria. Los organismos empezamos a armar nuestros propios archivos, nuestros propios testimonios orales. Por ejemplo, Memoria Abierta cuenta con un archivo oral de testimonios sobre terrorismo de Estado, donde fueron entrevistadas madres, padres, familiares, abogados, todos los que tenían académicos que opinar, ¿no?, sobre lo que fue su experiencia, porque decíamos, no va a haber nunca alguien que se ocupe de esto, vamos a hacerlo nosotros. Y bueno, y de hecho fue una base fundamental, no solo para los temas de memoria, sino para todo el armado de las querellas. Las querellas, junto con organismos como Memoria Abierta o como junto a organismos del equipo argentino de antropología forense, se basaron muchísimo en la construcción de lo que fue la justicia. Y bueno, pero por sobre todas las cosas, el testimonio de las víctimas. El testimonio de las víctimas que hoy, después del periodo donde se les tomó la palabra y una gran reparación del Estado, pensemos que en los años 80 dar testimonio no era fácil. Y sin embargo, los sobrevivientes y los familiares siempre tuvieron esa misión de dar testimonio por los que no están. Como decías tú, recuerda y recuerda con otro, ¿no? Recuérdaselo a otro. Y una de las cuestiones en todo ese debate, el proyecto se presentó, yo lo debo haber presentado 250 veces en distintos ámbitos, entre madres, y pensemos que este es un lugar muy sentido y cada una de las víctimas tenía su museo de lo que quería en la cabeza. Me acuerdo una vez que fuimos a Madres de Plaza de Mayo a presentarlo y me acuerdo de una madre que decía, yo quiero que en ese lugar la gente sienta lo mismo que sintió mi hijo, el mismo hambre, el dolor, la tortura, el frío. Y me acuerdo que nos quedamos mudos porque nosotros no queremos eso de estos espacios. De estos espacios el debate es para qué sirven, para qué están, en qué se convierten. Y bueno, fue parte de todo ese proceso. Y por supuesto, una de las cosas que sí entendíamos que no era un lugar cerrado, sino abierto y prolongado en el tiempo, porque hay mucho por descubrir, mucho por saber, y siempre aparecen nuevas voces. De hecho, hoy a 3 años de inaugurado, el otro día apareció una persona que dijo que por primera vez pidió ir a testimoniar porque se había dado cuenta que había estado detenido en la ESMA y nunca había dado testimonio. El otro tema es que tiene que ser resultado del consenso. Todos los temas, a mi juicio, que tienen que ver con la memoria, tienen que ser un acuerdo fundamental de quienes participan. Nosotros decíamos, este lugar tiene que ser para todos los argentinos y todas las argentinas. Y voy a ir a esta frase que fue algo que nos inspiró. Tenía que ser un lugar cómodo para el incómodo e incómodo para el cómodo. Teníamos que salir de esa dicotomía de que quienes apoyaban el proceso de reorganización nacional o quienes veían que todos los muertos en estos lugares eran subversivos, comunistas, teníamos que lograr que ellos también pudiesen ser parte de esta historia. Es decir, tenía que ser un espacio justamente para los no convencidos. Entonces tenía que ser un lugar de reparación para las víctimas, pero al mismo tiempo un lugar de sacudida y de invitación a reflexionar a quienes todavía dudaban de lo que había sucedido. Y por supuesto, era un tema crucial poder transmitir a las presentes y futuras generaciones que no habían sido contemporáneos de los hechos. Nosotros tenemos algo a favor, que pudimos hacer un proceso de memoria, verdad y justicia muy rápido.
Entonces hay muchas víctimas que todavía pueden entrar en interacción con las generaciones que no vivieron ese periodo histórico. No quiero detenerme mucho más porque preferiría conversar con ustedes. Otra cuestión fue lo de la reconstrucción. El proyecto no toca el edificio. El edificio hoy es prueba judicial, es decir, está bajo la custodia del juez y todavía tiene marcas que siguen siendo pruebas en los juicios. Entonces no se tocó absolutamente y no reconstruye lo que ahí pasó, sino que resignifica, evoca y aproxima, digamos. Esas son las maneras que entendimos de cómo contar algo que ocurrió en ese lugar. Y para eso trabajamos en dos aspectos. ¿Qué son estos lugares, no? ¿Qué es un museo? Si yo le preguntara a ustedes. Yo fui al Reina Sofía y salí apabullada, porque son instituciones autoritarias, poderosas, donde está el poder, donde está, acá estamos, somos los mejores, donde no hay posibilidad de un intercambio. Y nosotros creíamos justamente que este espacio, tomando las palabras de una museóloga española, catalana, Montserrat Iniesta, ella decía que los museos tienen que ser como ágoras, tienen que ser el espacio de confluencia de la comunidad, ¿no? Para debatir. Pero para el imaginario, el museo es el lugar donde está la verdad. No sé, después si quieren lo discutimos. En el imaginario social es las cosas que llegan a un museo o a un lugar de estas características, es el santuario, es lo que no hay discusión. Y justamente nosotros no queríamos ir por ese camino y queríamos llegar a las personas desde dos maneras, desde lo racional y también desde lo emocional, digamos, poder confluir. Y para eso, bueno, utilizamos distintos dispositivos más profesionales. Finalmente, después de discutir y de llegar a un acuerdo, el 19 de mayo se inaugura el museo, donde se convierte en un acto político importantísimo, donde fueron todas las fuerzas políticas del país, y ahí la vemos a Cristina, con Eve de Bonafini, Estela Carlotto, una sobreviviente, un hijo nacido en la ESMA, Laura Conte, que es una de las fundadoras del Centro de Estudios Legales y Sociales, y fue realmente un hecho importantísimo para la cultura nuestra, digo, no por el museo, sino por la demostración de que el Estado argentino se hace cargo. Y me gustaría compartir con ustedes experiencias que tuvimos que vivir. Esta frase, en esas ruedas de consensos, cuando presentábamos lo que hacíamos ahí adentro, una madre nos dijo: nunca dejaré que la foto de mi hija esté en el lugar donde la humillaron, la torturaron, las desaparecieron. Y decíamos, bueno, ¿qué hacemos nosotros con los compañeros? Digamos, esas fotos tienen que estar, es parte de nuestra iconografía, es parte de nuestra transmisión. ¿Y qué hicimos? Ven una piel de vidrio afuera del edificio donde están las fotos de los detenidos desaparecidos de la ESMA. Y esta es Vera Jarach, que vino a cerciorarse el día de que esa pared no podía tocar las paredes del edificio. Lo cuento esto como el simbolismo, ¿no? Como el tema de los gestos y de todas las cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Al momento de querer trabajar con los espacios, con la memoria, inclusive en todos los ámbitos, ¿no? Que tienen que ver con la búsqueda de verdad y justicia. Este es el museo actual, unas fotos. Todo lo que hay en el museo está basado en el testimonio de sobrevivientes, pero decidimos, justamente por esta cuestión de la no arbitrariedad, en usar solamente los testimonios de las víctimas dados en la justicia. Digamos, descartamos todo otro tipo de testimonios dados en el periodismo, en la academia, en los archivos privados o públicos, y todo está basado por documentos judiciales.
Y aquí lo tenemos, por ejemplo, a Guillermo Pérez Reisenblit. Ese chico, este hombre, nació ahí mismo el 15 de noviembre del 78, en el 2000 recuperó su identidad. Esta es una carta, ¿no?, que está exhibida en el museo, que es la carta escrita por una detenida desaparecida, donde es un documento fundamental que da como prueba para el plan sistemático de robo de niños, que es un juicio que encarceló a 10 militares y a 4 médicos civiles que participaban en todo lo que eran los partos. Y este Sebastián, el chico que nació en la ESMA, que viene muy a menudo con su familia al sitio. Bueno, y hoy el museo es un lugar de actividades, de encuentro, donde trabajan chicos y chicas jóvenes, depende del Estado, es decir, que hoy una de las preguntas que podríamos hacernos y sí convertir, ¿qué pasa con estos espacios cuando cambian los gobiernos? Y el signo de los gobiernos no es la agenda de justamente memoria, verdad y justicia. Entonces son todos desafíos que tenemos por delante, pero quiero ir rápidamente a esta pregunta que siempre nos hacemos. Estos lugares contribuyen a la construcción de un mundo mejor, y lo digo con estas palabras así de naif, justamente. Las personas que visitan estos lugares se vuelven personas mejores, estos lugares se modifican con los cambios de gobierno, estos lugares son políticas de Estado, son todas preguntas que nosotros no tenemos la respuesta y sí creo que hacen a una conciencia universal de qué son estos espacios. ¿Qué es el Valle de los Caídos? ¿Qué debería ser el Valle de los Caídos? ¿Quiénes tienen que decidir qué es lo que hay en ese lugar? Digamos, ¿para quiénes son? Digamos, me parece que son todas las preguntas que nosotros las vamos contestando con la cotidiana, ¿no? Pero quería ir acá sobre las preguntas del presente. Si bien nosotros trabajamos con los hechos que ocurrieron en la ESMA, permanentemente las nuevas generaciones vienen con preguntas, por ejemplo, ¿no? Y nosotros nos ponemos contentos porque queremos que este espacio sea un espacio de alertidad ante cuando se pierden derechos, cuando se violan los derechos humanos, ¿no? Que se pueda unir ese pasado con ese presente. Y estas son preguntas que nosotros recibimos ahora. ¿Por qué Milagro Sala está presa? Que hoy para algunos de nosotros es una presa política. O lo que fue el 2x1, hubo un intento del último gobierno de conmutar las penas de los militares presos al 2x1 y fue algo inédito en la Argentina que en 24 horas la gente salió a la calle y el Congreso Nacional derogó el decreto del presidente por declararlo inconstitucional, y esta fue la Plaza de Mayo. Las preguntas de dónde está Santiago Maldonado, que hoy no me quiero detener, Santiago Maldonado es un muchacho, activista político que participaba en las luchas de los pueblos originarios en la Patagonia, y ante un enfrentamiento con la gendarmería desapareció. Y bueno, entonces todas estas preguntas nos llevan a, por lo menos para nosotros, que los temas de memoria es voluntad política y capacidad de construir consensos, recursos humanos y económicos y fuentes documentales fidedignas. Y para esto, memoria, verdad y justicia, y acá las vemos a ellas que siempre nos guían en el camino. Así que muchísimas gracias.